Estás respirando ahora, pero ¿cuándo fue la última vez que sentiste el aire entrar? No la idea del aire, no el concepto de respiración, sino la textura fría tocando tus fosas nasales, el peso silencioso llenando tu pecho, la rendición cálida que desciende cuando exhalas. La mayoría de las personas pasan la vida entera sin darse cuenta de que nunca han respirado de verdad. Existe una respiración que los pulmones hacen solos, automática, invisible, olvidada. Y existe otra respiración, una que Eckhart Tolle llamó el portal, una rendija dimensional oculta dentro del acto más común de la existencia. Pero necesitas entender algo primero. Esta respiración no es una técnica, no es un ejercicio más en tu lista de autocuidado entre la ducha fría y el té verde. Es el fin de algo, un tipo específico de muerte que vas a necesitar elegir, porque lo que llamas tú no respira. El pensamiento no respira. La narrativa sobre quién eres, construida a lo largo de décadas, alimentada por memorias y proyecciones, no inhala ni exhala. Simplemente se repite, como un eco atrapado en una cueva que olvidó que existe un exterior. Y en ese eco, en ese bucle infinito de planificación y recuerdo, pasaste la vida creyendo que estabas vivo. Pero la vida real está ocurriendo en un lugar que el pensamiento no puede alcanzar. Está ocurriendo ahora, en el espacio entre la pregunta y la respuesta. En el vacío que existe antes de que llegue el próximo pensamiento. En la pausa imperceptible entre el final de una exhalación y el comienzo de una inhalación. Allí, en ese vacío que respira, Eckhart Tolle descubrió esto de la peor manera posible. A los 29 años, al borde del colapso, acostado en la cama a las 3 de la madrugada, sintió el peso insostenible de seguir existiendo como esa persona en la que se había convertido. Y entonces algo se rompió. No fue iluminación, fue rendición. La mente que intentaba controlarlo todo, entenderlo todo, resolverlo todo, simplemente se derrumbó. Y cuando cayó, cuando todo ese ruido cesó, se dio cuenta de algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Él seguía allí, más presente que nunca, pero sin ser esa persona. Y lo primero que notó, en la ausencia completa de pensamiento, fue la respiración. No su respiración, la respiración, sucediendo sola, perfecta, viva, como si el universo entero estuviera respirando a través de él. Puedes acceder a esto ahora, no en 20 años de práctica, no después de 10.000 horas de meditación. Ahora, en los próximos 2 minutos, si estás dispuesto a experimentar lo que Tolle experimentó en aquella madrugada, la muerte del controlador, porque cada vez que intentas controlar la respiración, la matas. Cada vez que sigues un patrón, cuentas hasta 4, contienes, sueltas en 6, estás haciendo algo. Y ese hacer es exactamente el problema. La respiración mística no se hace. Se permite. Sucede cuando dejas de interferir, cuando renuncias a ser el director de orquesta y aceptas ser la música, cuando descubres que el cuerpo siempre supo respirar mejor de lo que la mente jamás sabrá enseñar, pero hay un secreto aquí que nadie te ha contado. La resistencia no está en el pulmón, está en el pensamiento que dice, necesito hacer esto bien. Está en la voz interna que transforma incluso la rendición en una performance más. Está en el miedo profundo a que si realmente sueltas, si verdaderamente dejas de controlar, vas a desaparecer. Y vas a desaparecer, pero no de la manera que piensas. El tú que desaparece es aquel que nunca existió de verdad. El personaje, la historia, la acumulación de juicios, expectativas y defensas que confundiste con identidad. Ese va a morir y necesita morir, porque al otro lado de esa muerte está algo que siempre fuiste, pero olvidaste. Una conciencia sin nombre, una presencia sin forma,
un vacío que respira y que lo contiene todo. Tolle pasó años intentando explicar esto con palabras, y siempre llegaba al mismo lugar. No puedes entender esto, solo puedes ser esto. Y la respiración es el atajo más directo que existe. ¿Por qué? Porque la respiración vive en la frontera. Es al mismo tiempo voluntaria e involuntaria. Puedes controlarla o dejarla libre. Y en esa elección, en ese acto de soltar el control conscientemente, cruzas el portal. Mueres al tiempo. El pasado es pensamiento. El futuro es pensamiento. Pero la respiración solo existe ahora. No puedes respirar ayer. No puedes inspirar mañana. El aire entrando en tus fosas nasales sucede en absoluto tiempo presente. Y cuando estás totalmente con la respiración, estás totalmente fuera del tiempo. Y fuera del tiempo, estás fuera del sufrimiento. Porque todo sufrimiento es sobre algo que sucedió o puede suceder. Toda ansiedad es sobre un futuro imaginado. Toda depresión es sobre un pasado congelado. Pero la respiración no tiene historia, no tiene planes, simplemente es. Y en ese simple ser descubres algo radical. No necesitas nada más. No en este momento, no en esta respiración. El aire entrando es suficiente, el pecho expandiéndose es completo, la exhalación descendiendo es perfecta, pero la mente no quiere creer esto. Ha sido entrenada para creer que la vida está en algún lugar más adelante, en el próximo objetivo, en el próximo logro, en el momento en que todo finalmente encaje. Y mientras esperas por ese momento, la vida sigue sucediendo. Respiración tras respiración, momento tras momento, sin ti. Eckhart Tolle vio a personas pasar décadas meditando sin nunca entender esto. Sentadas en postura perfecta contando mantras, siguiendo técnicas elaboradas y perdiendo completamente el punto. El punto no es hacer más, es hacer menos, es deshacerse. Es disolver, es permitir que la estructura entera se desmorone hasta que solo quede lo que es real. Y lo que es real es tan simple que la mente sofisticada no puede aceptarlo. Estás vivo ahora, y ahora, y ahora. Cada inhalación es un nacimiento, cada exhalación es una muerte. Y estás cruzando este ciclo infinito de vida y muerte cientos de veces al día, completamente distraído. Pero ¿qué sucede cuando prestas atención? Cuando realmente sientes el aire frío entrando por las fosas nasales, descendiendo por la garganta, llenando los pulmones de abajo hacia arriba, expandiendo las costillas, elevando sutilmente los hombros, y luego la pausa, ese vacío en la cima, ese momento entre llegada y partida, y después el descenso, el soltar, la entrega completa, los hombros relajándose, el pecho bajando, el abdomen contrayéndose suavemente, el aire tibio saliendo y al final ese vacío de nuevo, ese espacio donde nada sucede, ese vacío que respira. Allí está la puerta. No es una metáfora, es literal. En ese espacio entre respiraciones, cuando el pensamiento no puede llegar lo suficientemente rápido, cuando no hay tiempo para narrar o interpretar, solo para ser. Allí estás consciente sin ser alguien siendo consciente. Y eso lo cambia todo. Porque por primera vez percibes que la conciencia no necesita contenido, no necesita pensar sobre algo para existir, no necesita tener un objeto, puede simplemente estar vacía, despierta, alerta, pero sin ser sobre nada. Y en ese estado, algo imposible sucede. Sientes la vida viviéndote. No tú viviendo la vida, sino la vida respirándote a ti. La conciencia siendo consciente a través de ti, como si fuera solo un espacio donde el universo está experimentándose a sí mismo. Y de repente, el peso desaparece. El peso de tener que mantener la historia funcionando, de tener que proteger la imagen, de tener que probar valor, de tener que tener sentido, todo eso desaparece,
porque te das cuenta de que nunca fuiste el personaje, siempre fuiste el escenario. Le llama a esto la disolución del falso self, pero no es algo que haces, es algo que sucede cuando dejas de hacer, cuando dejas de alimentar la ilusión, cuando dejas de invertir energía en la narrativa. Y la manera más directa de parar es a través de la respiración, porque no puedes pensar y estar completamente con la respiración al mismo tiempo. No, de verdad. El pensamiento es serial. La presencia es total. Cuando estás absolutamente presente a la sensación física del aire moviendo tu cuerpo, no hay espacio mental para que la historia continúe. Y al principio, esto asusta. Hay un pánico sutil cuando la mente se da cuenta de que está perdiendo el control. Intentará tirarte de vuelta. Creará urgencias. Fabricará problemas, dirá que necesitas planear, recordar, resolver, entender. Pero todo eso es solo resistencia a la hora, porque el ahora no tiene problemas. Los problemas existen en el tiempo, en el ayer que no vuelve, en el mañana que no llega. Pero en esta inhalación específica, en este aire frío entrando ahora, ¿qué problema existe? Ninguno. Y si ningún problema existe ahora, y el ahora es el único momento real, entonces, ¿cuándo exactamente existe el problema? Solo en el pensamiento, solo en la historia. Y cuando ves eso, cuando realmente lo ves a través de la claridad que la respiración consciente trae, algo dentro de ti ríe, una risa silenciosa de alivio, de reconocimiento, de cómo fuiste engañado por tu propia mente. Pero aquí está la paradoja que a Tolle le tomó años articular. No puedes forzar esto. No puedes hacer que la iluminación suceda. No puedes usar la respiración como una herramienta más del ego para alcanzar algo. Porque el ego, queriendo alcanzar la iluminación, es como la oscuridad queriendo crear luz. No funciona. La oscuridad no crea luz. La luz simplemente llega y la oscuridad desaparece. De la misma forma, tú no alcanzas la presencia. Simplemente dejas de huir de ella y siempre ha estado aquí. Así que cuando respiras conscientemente, no respires para obtener algo. No respires para estar en calma, para reducir la ansiedad, para mejorar el enfoque. Esos pueden ser efectos colaterales, pero si son el objetivo, perdiste el punto. Respira para disolver, respira para desaparecer, respira para morir un poco, para que lo que es falso sea quemado y lo que es real permanezca. Y lo que es real no necesita ser conquistado, no necesita ser merecido, no necesita ser entendido, solo necesita ser permitido, como una flor que no intenta florecer. Simplemente se abre cuando las condiciones son correctas. Y la condición para el despertar de la conciencia es ridículamente simple. Deja de resistirte a lo que es. Y la respiración es lo que es más puro que existe. No puedes argumentar con ella, no puedes negociar, no puedes fingir que es diferente de lo que es. El aire está entrando o saliendo. Eso es innegable, irrefutable, real. Y cuando te anclas en lo que es innegablemente real, todo el castillo de ilusiones comienza a temblar. Porque si puedes estar totalmente presente a algo tan simple como una respiración, sin necesidad de modificarla, mejorarla, juzgarla o transformarla en algo especial, entonces quizás, solo quizás, puedas estar presente a la vida entera de la misma forma, sin necesitar que sea diferente, sin necesitar que tú seas diferente. Y cuando esta aceptación profunda sucede, ocurre algo mágico. La vida deja de ser un problema a ser resuelto y se revela como un misterio a ser vivido. Pero vivido no por la persona, vivido por la conciencia, porque la persona siempre quiere algo de la experiencia, quiere disfrutar, quiere ganar, quiere evitar perder. Pero la conciencia solo atestigua,
No juzga la inhalación como mejor que la exhalación. No prefiere lo lleno a lo vacío. Simplemente ve, simplemente sabe, simplemente es. Y ese simplemente ser contiene una felicidad que la persona nunca conocerá, porque la felicidad de la persona es siempre condicional. Depende de circunstancias. Depende de que las cosas estén de cierta manera, pero la felicidad de la conciencia no depende de nada. Es la felicidad de existir, de ser, de estar vivo sin necesitar razón o justificación. Tolle llama a esto la alegría del ser. Y no es alegría porque algo bueno sucedió, es alegría sin causa. Es la propia naturaleza de lo que eres cuando todas las capas de condicionamiento son removidas, y la respiración remueve esas capas. Cada respiración consciente es como pelar una cebolla. Una capa de identificación cae, una creencia se disuelve, una historia pierde fuerza. Y en el centro, cuando todas las capas se han ido, no hay nada. Una nada plena, un vacío vibrante, una ausencia que es más presente que cualquier presencia, y de esa nada todo surge. Pensamientos surgen, pero tú no eres los pensamientos. Emociones surgen, pero tú no eres las emociones. Sensaciones surgen, pero tú no eres las sensaciones. Tú eres el espacio donde todo surge, el vacío que respira y lo permite todo. Y cuando reconoces esto, se instala una libertad incomprensible. Porque si tú eres el espacio, no la cosa que sucede en el espacio, entonces nada puede realmente amenazarte, nada puede disminuirte, nada puede completarte porque ya estás completo. El espacio no se hace más grande cuando algo bueno sucede, no se hace más pequeño cuando algo malo sucede. Permanece, vasto, inalterado, siempre presente. Y la respiración te enseña esto en la práctica, no en la teoría. Porque cuando respiras conscientemente a través de una emoción fuerte, te das cuenta de que puedes sentirla completamente sin ser dominado por ella. Puedes dejar que la tristeza atraviese como una nube atraviesa el cielo. Puedes observar la ira agitarse como olas en la superficie del océano profundo. Pero tú permaneces, el testigo permanece, la conciencia permanece. Y eso cambia la relación con absolutamente todo. No cambia las circunstancias, no hace que los problemas prácticos desaparezcan, pero cambia quien está encontrando esas circunstancias. Ya no es la persona frágil, amenazada, necesitando defenderse. Es el espacio vasto que puede contener incluso la fragilidad. Y desde ese espacio, una inteligencia diferente opera. No la inteligencia del pensamiento que planea y calcula, sino la inteligencia de la vida que sabe respirar tu cuerpo sin que tú necesites recordárselo. La misma inteligencia que hace latir tu corazón, que renueva tus células, que cura tus heridas. Cuando sales del camino, esa inteligencia actúa y es infinitamente más sabia que cualquier estrategia mental. Tolle vio esto repetidamente. Las personas que intentan alcanzar la iluminación a través del esfuerzo mental quedan atrapadas, pero aquellas que simplemente sueltan, que respiran y permiten, cruzan, no porque hicieron algo correcto, sino porque dejaron de hacer lo incorrecto. Dejaron de bloquear, dejaron de resistir, dejaron de intentar controlar lo que nunca podría ser controlado. Y en el parar, en el vaciarse, en el morir a lo conocido, nace lo nuevo. Pero lo nuevo aquí no es algo que nunca viste, es algo que siempre fuiste, pero nunca reconociste. Es el vacío que respira, es la conciencia sin objeto, es el silencio que contiene todos los sonidos. Y esto está disponible ahora, no dentro de un rato, no después de otra respiración. Ahora, en esta, en la textura del aire tocando tu piel, en la leve presión del pecho expandiéndose, en la sensación sutil de estar vivo sin historia, sin pasado, sin futuro, simplemente vivo.
inhalando, exhalando, siendo. Y si realmente caes en esto, si realmente te rindes a la simplicidad brutal de este momento, algo antiguo despierta. Algo que estuvo dormido bajo capas de pensamiento, condicionamiento, miedo. Un recuerdo primordial de que nunca naciste, porque lo que realmente eres no tiene comienzo. La conciencia siempre ha estado aquí y siempre lo estará. Las formas cambian, los cuerpos vienen y van, las historias comienzan y terminan, pero el espacio donde todo sucede permanece intacto. Y cuando tocas ese espacio, incluso por un segundo, a través de la puerta de la respiración consciente, el miedo a la muerte cambia. No desaparece necesariamente, pero cambia, porque te das cuenta de que lo que puede morir nunca fuiste realmente tú. Era solo un personaje temporal, una ola específica en el océano infinito, y cuando la ola desaparece, el océano no disminuye. Esto suena abstracto, filosófico, pero no lo es. Es la cosa más concreta que existe, más concreta que cualquier pensamiento, porque el pensamiento es abstracción, es símbolo, es mapa, pero la respiración es territorio, es la vida misma sucediendo, sin intermediarios, sin traducción, y cuando vives desde el territorio en lugar del mapa, todo se vuelve directo. Ya no hay confusión sobre qué hacer. No porque tengas todas las respuestas, sino porque la pregunta cambia. Ya no es ¿qué debería hacer? Es ¿qué está pidiendo ser hecho? Y la vida responde, no en palabras, en impulso, en movimiento, en acción que surge sin esfuerzo cuando no estás bloqueando. Tolle aprendió a confiar en esto, a actuar desde el silencio, a hablar desde el vacío, y las palabras que venían tenían un peso diferente. No eran opiniones de la mente, eran expresiones de la conciencia. Y las personas sentían la diferencia, porque cuando hablas desde el espacio vacío, tus palabras no llevan ego, no llevan necesidad de tener razón, no llevan miedo a equivocarse. Simplemente señalan como dedos apuntando a la luna, y la luna está aquí, en esta respiración, en este momento, en este vacío que respira entre un pensamiento y otro. Puedes quedarte mirando el dedo por el resto de tu vida, puedes estudiar todas las enseñanzas, puedes memorizar todas las técnicas. O simplemente puedes mirar hacia donde el dedo apunta y ver, no con los ojos, no con la mente, sino con la propia conciencia reconociéndose a sí misma. Y cuando ese reconocimiento sucede, te das cuenta de algo hilarante. Estabas buscando lo que nunca se había perdido. Estabas intentando alcanzar lo que siempre fuiste. Estabas esforzándote por llegar al lugar donde siempre estuviste. Y la respiración te lo estaba mostrando todo el tiempo, con cada entrada y salida, con cada ciclo de vida y muerte sucediendo dentro de ti 14 veces por minuto, sin cobrar nada, sin pedir reconocimiento, simplemente sucediendo, como gracia pura, como amor incondicional, el universo manteniéndote vivo, respiración tras respiración, sin que necesites merecerlo, sin que necesites ser lo suficientemente bueno, sin que necesites entender, simplemente respirándote, viviéndote, siéndote. Y cuando finalmente te das cuenta de esto, cuando realmente ves que nunca estuviste separado, que nunca estuviste solo, que siempre fuiste la vida misma experimentándose a través de esta forma específica, la búsqueda termina. No porque encontraste algo, sino porque dejaste de buscar. Y en el parar, en el descansar, en el simplemente ser respirado, descubres que lo que siempre quisiste no era algún estado especial, era permiso. Permiso para existir exactamente como eres, sin necesidad de mejorar, sin necesidad de arreglar, sin necesidad de convertirte, y la respiración te da ese permiso, porque te acepta completamente. No importa lo que hiciste, no importa lo que piensas de ti mismo, no importa cuántas veces fallaste,
La próxima inhalación llega, fresca, nueva, sin juicio. Y si la vida puede aceptarte así, a través de la respiración, momento tras momento, quizás tú puedas empezar a aceptarte también, no como proyecto futuro, sino como hecho presente. Estás aquí, respirando, vivo, y por ahora, por esta inhalación, eso es suficiente. No necesita ser más que eso. Esta respiración no necesita llevarte a ningún lado. No necesita transformarte en nadie especial. Ya es completa, ya es perfecta, ya es sagrada. Y tú, respirando, también lo eres. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. Incluso cuando olvidas, incluso cuando te pierdes en la historia de nuevo, incluso cuando vuelves a creer que eres solo la persona. La verdad permanece, silenciosa, paciente, esperando, en el vacío que respira, en el espacio entre pensamientos, en la pausa entre inhalación y exhalación. Allí, siempre allí. Solo necesitas parar, sentir y reconocer lo que siempre ha estado presente. Y entonces, como Eckhart Tolle descubrió en aquella madrugada imposible, te das cuenta de que el despertar no es añadir algo nuevo, es remover todo lo que es falso, es el deshacer, es la disolución, es el fin de todo lo que pensaste que eras y el comienzo de todo lo que siempre fuiste. Y eso sucede en 2 minutos, o en 2 respiraciones, o en un segundo eterno de rendición absoluta, cuando finalmente dejas que el vacío te respire y descansas en lo que siempre fue real.